desde el inicio, a ver, para hacer un resumen. ¿Dónde está? Ahí no era aquí. Aquí está el problema del balanceo, pues era simplemente balancear una ecuación, el de identificar quién era un ácido y quién era una base, calcular un porcentaje en masa del acetileno, calcular una concentración en partes por millón, identificar un compuesto a través de conociendo la masa, el volumen y la concentración, uno de encontrar elementos, estaba muy bonito, la verdad. Les puse este porque no ocupaban saber mucha química, pero sí tenían pues, que pensarle poquito. Si se dan cuenta, la mayoría de los problemas no ocupaban saber mucha química. Son cosas muy básicas, pero pues, sí ocupaban pensarle. Y bueno, nos quedamos en este. El problema 3 habla de una mezcla del gas LP, que es una mezcla de propano y butano. Nos hablan de los porcentajes que tiene cada uno. Nos dan un volumen y una masa. Hicimos el primer inciso, calculamos la fracción mol. El inciso B calculamos el volumen de gas a presión de un bar y una temperatura de 20 grados Celsius cuando se evapora un mol de la mezcla. Y nos quedamos en este. Dice la cantidad de sustancia en moles de gas butano cuando se evaporan 700 gramos de la mezcla es la cantidad de sustancia. Ok, ¿qué nos preguntan? Si se evaporan 700 gramos de la mezcla, ¿cuánto de gas butano se quemó? Bueno, se evaporó, perdón. ¿Y para eso qué pasa? Pues si tenemos el porcentaje en masa, lo podemos multiplicar por la masa total, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí me escuchan? No. Ok. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Vamos a volver a leer desde el inicio para tener presente los datos. ¿Quién lo lee? A ver, David, Sí, ¿lo puedes leer? ok. Para calentar los alimentos se utiliza gas en las casas. En algunos casos es gas LP. ¿Sí era el problema? Sí, sí, lee el problema, pues. Ah, ok. Gas licuado de petróleo y en otras gas natural. El gas LP es fundamentalmente una mezcla de los gases propano y butano, en tanto que el gas natural principalmente contiene gas metano 90 a 95% y otros gases en menor proporción. Un tanque de gas de 200 litros contiene 15 kilogramos de propano C3H8 y además contiene butano C4H10. La mezcla contiene 45% en masa de propano. Haz tus cálculos suponiendo comportamiento ideal. Ok. Acuérdense que primero calculamos las masas molares para tenerlas ahí como datos. Y bueno, vámonos a este problema ahora sí. Dice la cantidad de sustancias en moles de gas butano cuando se evaporan 700 gramos de la mezcla es. A ver, si el propano tiene un porcentaje en masa del 45%, la del butano ¿de cuánto va a ser? 55. Del 55. Y estamos de acuerdo que el 55% lo podemos representar como 0.55. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. Que sería 55 sobre 100. Y si lo multiplico por la cantidad total, que son 700 gramos, y si yo quiero, bueno, voy a poner que son de C4H10. Y si yo esto, yo no ocupo saber la masa, yo ocupo saber la cantidad de materia en moles, la cantidad de sustancia, perdón. Entonces, si yo paso estos aquí directamente a moles, ¿cómo quedaría? Un mol de C4H10 ¿cuál es la masa de un mol de butano?
Aquí lo calculamos anteriormente. 58.12 gramos por mol. Entonces pongo aquí abajito 58.12 gramos. Entonces, ay, gramos de butano se van con gramos. No puse que eran de butano, perdón. Esto para la Olimpiada Nacional no se los piden tanto, pero ya una preselección o algo así sí se los piden que pongan de quién son. A mí el año pasado en la Ibero me bajaron puntos por no poner gramos de tal cosa. Por eso les digo. Pero para la Olimpiada Nacional como tal no se los piden. No son tan exigentes. ¿Y ese cálculo cuánto les daría? 6.624. 6.6 24. Si redondeamos. 24 mol de C4H10. Y esta sería la respuesta que sería inciso. Bueno, pues el primero. No hay letras. Y lo ponemos en azulito. Vámonos al caso, al siguiente punto. Ahorita les tomé foto. Creo que es este. Aquí está. Copio esto. Y este lo dejo para acá. Ok, inciso D. ¿Lo lees, Dana? La masa de butano en gramos cuando se evapora 2.5 moles de la mezcla es. Ok. Nos piden la masa del butano en gramos cuando se evaporan 2.5 moles de la mezcla. Pero resulta que anteriormente nosotros ya calculamos la fracción molar. ¿Lo recuerdan? Bueno, voy a poner aquí 2.5 primero. 2.5. Ahí apagué la pluma. Moles de mezcla. Si ustedes recuerdan en el inciso A, ya calculamos la fracción molar. ¿Dónde está? Aquí está. Y si ustedes recuerdan, la fracción molar era de un mol de mezcla. ¿Cuántos son en este caso de propano? Porque la fracción molar de propano. Y les dije que las fracciones molares iban de 0 a 1. O sea que la suma de todas las fracciones molares tenía que ser igual a 1. Y si aquí estamos hablando de una mezcla que tiene dos componentes y la fracción molar de propano es 0.5189, ¿cuál sería la fracción molar de butano? Uno menos eso. Sí, exacto. Entre ambas tienen que dar uno, pues, la suma de todas. 0.4811 debería ser, ¿no? Ok. 0. Voy a poner aquí primero. La fracción molar de C4H10. ¿Cuánto es? ¿Puedes repetir el valor? 0.4811. 0.4811. Ok, entonces si 2.5 es la cantidad de sustancia en total y sabemos que el 0.4811 de cada uno es de butano, pues nomás lo multiplicamos. 0.481, ay, eran dos unos, por 2.5 mol de mezcla. Y el resultado va a ser igual a, a los moles que va a haber pues, de butano.
¿Y cómo más lo pueden ver esto que acabo de hacer, esta multiplicación, si no lo entienden así? Si se van a la ecuación que les puse para calcular la fracción molar, aquí está. La fracción molar de n es igual a los moles de n entre los moles totales. Si ustedes despejan el término de moles de n, que es lo que estamos buscando en el caso del inciso D, pues nomás pasan los moles totales para el otro lado. Y si están dividiendo, pues pasan multiplicando. ¿Si se dan cuenta de dónde sale? Ok, nomás por si les queda la duda esa. Bien, pero nosotros no nos piden los moles. ¿Qué nos piden? La masa y en gramos. Ok, entonces si multiplican esto, ¿qué les daría? 1.20. 0.20. 1.20. Ah, ok, perdón. Es que no sé por qué cuando recién hablan, o sea, cuando prenden el micrófono y dicen la primera palabra se escucha medio trabada, pero ya siguen hablando y ya los escucho. Entonces como que escucho la continuidad, pero no sé el contexto, con qué empezaron. Entonces 1.20. Y si ese 1. Ay, perdón, pero son moles. 1.20 mol de C4H10. Ok, y si estos moles los paso a gramos, quedaría un mol de C4H10. ¿Cuál era la masa molar? Esta de aquí, 58.12. Tiene una masa de 58.12 gramos. Y si resuelven esa multiplicación, mol de butano se va con mol de butano. Y quedan gramos de butano. ¿Y cuál sería el valor numérico? 69.74. 69.74 gramos de C4H10. Si se dan cuenta del inciso anterior, los va llevando a que resuelvan el siguiente. Y no dio ninguna. Ok, ¿qué hicimos mal? La masa de butano en gramos cuando se evaporan 2.5 moles de la mezcla es. El Pero Jaime, 2.5. Mande. lo puedes poner como X, ¿no? También. ¿Cómo que como X? Ah, sí, sí, es cierto. Pero, según yo sí debía dar una respuesta. El 0.4811 por 2.5 sí da 1.20 cerrado. No más pregunta. Según yo, se redondeó. Ok. No, pues entonces sí era la X. Lo voy a checar. Según yo sí daba un valor, pero pues a lo mejor era la X. No, no recuerdo. Ok. Y esta sería la respuesta. Vamos al inciso E. Dice, Julio, ¿lo puedes leer? Si la presión dentro del tanque es de un bar, ¿cuánto gas queda dentro del tanque si la temperatura es de 20 grados centígrados? Ok. Nos dan una presión. No pinto. Una presión y una temperatura. La temperatura de 20 grados Celsius y la presión de ¿cuánto? De un bar. Y si ustedes recuerdan, les dio un factor de conversión la clase anterior, que un bar era igual a 0.987 atmósferas.
Yo paso todo a atmósferas porque es el valor de la R que yo me sé. Porque si se dan cuenta, nos están hablando de un gas, nos dan una presión y una temperatura. Nos están incitando a que usemos la ecuación del gas ideal. Que PV es igual a R en T. Pero ¿qué factor, qué magnitudes nos hacen falta? El volumen y los moles. Ahora, dice si la presión dentro del tanque es de un bar, ¿cuánto gas queda dentro del tanque si la temperatura es de 20 grados Celsius? Si se dan cuenta, nos están hablando del tanque del que hablaban, ay, perdón, del que hablaban aquí en la introducción. Otra vez, ¿quién lee el problema? ¿José Miguel? Para calentar los alimentos utiliza gas en algunos casos es gas, en otros casos gas natural. El gas LP es fundamentalmente una mezcla de los gases acuáticos, en tanto que el gas natural es gas y otro gas es un tanque de gas de 200 y además contiene butano. La mezcla contiene 45% de masa de propano. Ya. Ok, si se dan cuenta, ahora después de leer esto, aquí nos hablan que cuánto gas queda del inicial. Estamos de acuerdo que, pues si nos pregunta cuánto queda, significa que no está todo lo que había al inicio. O sea que en ese tanque ya no quedan 15 kilogramos de propano y por tanto ya no quedaba la masa inicial de butano. Pero hay algo que no va a variar, porque el tanque pues va a tener, o sea, va a tener las mismas medidas. Por lo tanto, el volumen que nos dan se va a seguir manteniendo. ¿Estamos de acuerdo? Ese volumen Sí, de 200 litros no va a variar. Entonces, el volumen, 200 litros. Y ahora sí, tenemos tres magnitudes, nos hace falta una. Despejamos en este caso los moles, que es lo que nos falta. Le molesta R y T estar multiplicando, por tanto van a pasar dividiendo. Y los moles van a ser igual a la presión de 0.987 atmósferas por un volumen de 200 litros sobre una R que vale 0.0821 en unidades de litro por atmósfera entre mol Kelvin y ocupamos una temperatura en grados Kelvin. Bueno, en Kelvin. Tenemos 20 grados Celsius, que a cuánto es igual en Kelvin. 293.15. Sí, 293. Hay que fiar el 9. Punto 15 Kelvin. Entonces aquí un 293.15 Kelvin. Y si ustedes resuelven esta operación, ¿cuánto les daría? 8.20. 8.20. Sí, pi. Ok, moles. Pero resulta que estos moles no son ni de butano ni de propano. Son de la mezcla. O sea, estos moles van a ser de ambos. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. sí, Porque sí. son las condiciones de la mezcla como tal. Bueno, entonces estos son de mezcla. Pero ahora, ¿cómo puedo saber cuántos moles pertenecen a cada uno? Pues ya calculamos la fracción molar anteriormente. Ahora, eh, ¿qué nos preguntan? ¿Cuánto gas? Si se dan cuenta, dice cuánto gas queda dentro del tanque, pero no nos dicen si en gramos o en mol. Pero en las respuestas en que vienen, las opciones, En moles. en moles. Y si se dan cuenta, aquí no les preguntaban de uno en específico, les preguntaban en general. Perdón por eso, no. Si se dan cuenta, aquí les preguntaban los moles de la mezcla como tal, no de uno solo. Perdón con eso. Entonces esta ya sería la respuesta.
y que es este. Bien. Si se dan cuenta, eran problemas que resolvían con unos cuantos cálculos, casi puros de gas ideal. Y Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. ok, ¿esto qué es? Creo que ya acabamos lo de ese problema. Ok, entonces, esto ya es más de analítica, si se dan cuenta. Ok. Antes de continuar, ¿alguna duda con el problema anterior? ¿Con el 3? No. Ok. Entonces, vámonos al 4. Lo lees. eh, Julio, tú no has leído, ¿verdad? Sí. ¿Ya leíste? Ujú. Entonces, ¿quién no ha leído? ¿Leosvani? Ok. Para empezar, les piden un pH. ¿Estamos de acuerdo? El pH es nuestra incógnita. Vámonos de atrás hacia adelante. El pH es la incógnita. ¿Y el pH cómo lo calculamos? Menos log de la concentración de protones. Menos log. Siempre que vean corchetes significa concentración en química. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocupamos? Una concentración. ¿Y una concentración específicamente en qué? ¿Qué medida de concentración? Molar. Molaridad. Y la molaridad, representada con la M mayúscula, ¿a qué es igual? Moles de fruto sobre litros de disolvente. Sobre el volumen de la disolución. No es del disolvente, es de la disolución. Nada más que, pues, en la mayoría de los casos se desprecia el volumen del soluto porque, pues, es un sólido que, pues, su volumen es muy pequeño comparando con el volumen del disolvente, que mayormente es agua. Entonces, ya dedujimos, ¿cómo se dice? Ya desarrollamos esto. Para calcular el pH ocupamos una concentración y para la concentración ocupamos los moles de soluto y el volumen de la disolución. ¿Qué datos nos dan? La temperatura, la presión y los Y litros del gas. Y pues con eso podemos nos, calcular el número de moles. nos dan una temperatura, una presión. ¿Qué otra cosa dijiste? Pongo el problema para que lo vean. Ah, el volumen. ¿Volumen de quién? Ah, de la mezcla, yo creo, sí. Nos da el volumen de cloro de hidrógeno gaseoso, volumen de HCl y nos dan el volumen de disolvente. Y, eh, y es todo. Ahora, si se dan cuenta como tal, aquí en el texto no viene un valor para la temperatura y la presión, pero ¿qué nos dicen? Que se encuentran en condiciones normales de temperatura y presión. ¿Eso qué significa? ¿Cuáles son las condiciones de temperatura y presión normales? Según yo, de presiones de un bar o de una atmósfera.
¿ok? Es La casi lo mismo. temperatura era 20 grados Celsius o 25. No me acuerdo. Son 25 grados Celsius. Que si lo pasamos a Kelvin son 298.15 Kelvin. Hagan el cálculo para que se den cuenta. Nomás díganme si ya lo hice o no pude hacerlo. Sí, ¿Los Sí, ya demás? lo hice. Ok. Bueno, entonces nos hablan de un gas otra vez y nos dan el volumen del gas. Perdón, no lo noté. Son 10 litros. Nos dan el volumen de agua, que son de 750 mililitros de agua. Ay, qué feo. De H2O. Pero el volumen de la disolución lo ocupamos en qué unidades? En litros. En litros. Por lo tanto, 750 mililitros es igual a en litros. 0.75. 0.75. 0.75 litros. Ok. Ahora, vámonos al gas. Tenemos lo que nos describen aquí es que está un gas en un recipiente, tiene un volumen de 10 litros, una presión de un bar y una temperatura de 298 Kelvin. Y lo que queremos hacer es que ese gas se va a disolver en el agua y el cloruro de hidrógeno va a pasar a ser ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico pues es un ácido y eso va a hacer que el pH disminuya y queremos calcular el valor que va a tener ese pH. Entonces, cuando tenemos un gas, ¿a qué ecuación nos vamos? La ecuación del gas ideal. Ok. PV es igual a RNT. Aquí nomás voy a hacer algo diferente, pero ustedes créanme. Voy a pasar los moles para el lado donde está la presión y el volumen. Están multiplicando, va a pasar dividiendo. Y la presión que está junto al volumen la voy a pasar para el otro lado, por lo tanto va a pasar dividiendo también. Quedaría R, T, P. Y si yo meto valores para temperatura y presión, ¿cuánto me quedaría? 0.0821 litros por atmósfera entre mol Kelvin. Y si yo paso este bar a atmósferas, ¿cuánto nos quedaría? Lo voy a hacer aquí directo. 0.987. Es un factor de conversión que se lo tienen que saber o si no, pues lo preguntan. Atmósfera. Ay, perdón, la presión iba abajo. Perdón. 0.987 atmósferas. Sí, la presión iba abajo y arriba va la temperatura. ¿Y la temperatura de cuánto es? 298.15 Kelvin. Y si ustedes resuelven eso, ¿cuánto les da? 24.80. 24.80. Ay, perdón. Litros por... A ver, voy por mi calculadora. Espérame tantito, es que me siento muy inmenso sin calculadora.
Ok, entonces, si se dan cuenta, esto que calculamos sería el volumen que tendría un mol de cualquier gas a las condiciones de temperatura y presión normales. Si nos vamos al Chang, se los voy a compartir para que vean qué valor reportan ellos. Eh, JLC, química. ¿Se va a acabar la clase ya? Les pregunta. Es que me llegó una notificación. Sí. En 15 minutos. ¿En cuánto? En 15 minutos. Minutos. Ok. Pensé que era menos. Pero no lo estoy buscando. Un momento. Ya llegué al capítulo 5. ¿Dónde estás? Aquí está. A ver, déjenme compartir. Comparto desde acá. Mm, Y me voy para acá. Si se dan cuenta, ellos aquí reportan un valor de 22.4 litros. Nomás que ellos reportan la R como 0.082. 0.082057. Ellos reportan una atmósfera en vez de un bar. Y la temperatura, ellos reportan 20 grados Celsius y yo eran 25. Bueno, checo eso y se los mando. Pero según yo eran 25. Ah, ay, perdón. No era aquí. ¿Qué hice? Ok, entonces vuelvo a compartir de acá. Me voy para acá. Pero bueno, esto es para, les digo, para si ustedes reportan o sea, si ustedes hacen el cálculo ya suponiendo que eso es constante, eso no va a cambiar, ustedes pueden ganar tiempo para no estar poniendo las condiciones cada vez, pues y hacer la ecuación del gas ideal. Entonces, eh, es aquí, es examen. Pero bueno, vamos a hacerlo con el gas ideal. Esto lo vamos a poner aquí al ladito nomás como nota.
Y esto lo copio. Es que no sé si ustedes sepan, pero antes se consideraba una atmósfera como las condiciones normales y después lo cambiaron a un bar. Que no es mucha la variación. Igual en la R se nota que hay variación, pero lo de la temperatura sí me causó incertidumbre. Según yo eran 25. Jaime, ¿cómo se supone que se Mande. tiene que buscar para investigar? Pues busca en internet. Lo puedo buscar en libros y diferentes libros y se los mando. Les mando o sea, el texto. RT. Entonces, si ustedes sustituyen, los datos tienen un bar, es 0.987 atmósferas. Si ustedes sustituyen el volumen, son 10 litros. Si ustedes ponen el valor de la R, 0.0821 litros. Ay, perdón. Sí, litro atmósfera entre mol Kelvin y 298.15 Kelvin. ¿Y esto cuánto daría? 0.4032. 0.40, 0.4 vamos a poner. Ahora, ¿por qué yo no le sumo al volumen de la disolución el volumen del gas? Si se dan cuenta, el volumen del gas es mucho mayor al volumen que hay de agua, que es el disolvente. Porque imaginémonos esto. Imaginémonos que este es un sistema cerrado. Aquí abajito está el agua. El volumen que tiene el gas es el volumen de todo esto, miren. Ahí lo voy a poner así con esto. Es el volumen de todo esto. Pero pero porque es un gas, pero al disolverse su volumen ya deja de ser ese. Si se dan cuenta, esto solamente es un 0.4 moles. Nomás que pues como es un gas, está disperso en todo el recipiente. No puse la unidad. Eh, HCl. Ahora, ya tenemos los moles y conocemos el volumen. Podemos calcular la concentración. Sería 0.4 mol entre el volumen de la disolución, que sería de 0.075 litros. Y esto va a ser igual a 0.53. A ver, hablaron los dos al mismo tiempo y no los escuché. Eh, Cualquiera de los dos que quiera hablar. Bueno, 0.533333. 0.533. Y ya, pues 3 periódico me imagino, Sí. mol por litro. Y si a eso, si metemos el valor de la concentración en la definición del pH, es 0.5. Ahora, importante, el pH, digo, el logaritmo, para calcular el pH tiene que ser base 10. ¿Eso qué significa? A veces unas calculadoras traen esto, miren, log n de a. O algunas otras traen esto, log un cuadrito y otro cuadrito. La base o el valor de n lo ponen primero. En ese caso, para el valor del pH, pues sería, ahí tendrían que poner un 10. Igual, si no trae nada, si no trae nada significa que viene en base 10. Es el que ya viene por estándar, pues. Si no trae nada, pues nomás ponen el valor de A, que sería, pues en ese caso, 0.5333. Pero si trae algo abajo, pues tienen que poner ahí un 10. Si no, les va a dar otro valor. ¿Y eso cuánto daría? Menos log de 0.5333.
0.2732. Ok, 0.27, ¿qué? 32. 32. Ay, ya se trabó. Y si se van para acá, se me hace que sí era 20. Se me hace que estoy equivocado, porque si se dan cuenta está muy cerca de este. A ver, y si hacemos el cálculo, como si fuera 20, es decir, en vez de 2,98 ponen 2,93, sería 0.987 por 10. 0.0821 por 293.15. Sería 0.41 entre 0.75 menos log base 10 de ANS. No, de hecho sale un valor muy parecido. No, entonces aquí sí no era ninguna, nomás que no pusimos el de la X. Es que según sé, Jaime, Entonces, el valor en sí de litro sobre mol no era 22.4. mande. Ahí donde cuando sacaste el litro sobre mol que pusiste 24.8, no era 22.4. Ah, no, sí, pero no lo usamos, digo. Es que si ustedes cambian ese valor por... espera. Si tú cambias la temperatura a 293, que es lo que acabo de hacer, ya te daría el valor ese. Es por 293.15, 0.987. Mira, igual vamos a hacerlo como tú dices. Sí, la neta no sé qué me pasa, pero bueno. Vamos a suponer que este es eso está mal, y esto es 24.414 litros sobre mol. Entonces nosotros tenemos un volumen de 10 litros. Serían 10 litros por 22.414 litros. Sería un mol. Y si ustedes hacen esto, les daría 10 entre 22.414. 0.44. Ah, ok, sí sale diferente. 0.446. ¿Se dan cuenta? Está la diferencia. Ok, entonces, estos serían moles. Y si ustedes cambian aquí, voy a dejarlo así como está. Si no se me va a olvidar buscarlo. Esto para acá y esto para acá. Aquí son 4. 4, 6. ¿Y esto cuánto varía? 0.5946. 59,46 mol por litro. Esto aquí no sería 3,3. Lo voy a redondear a 9,5. Es 46. Lo redondeo a 5. ¿Y esto ahora sí cuánto daría? 0.23 y redondeas. Ok. Bueno, pues ahí está. Sí, entonces voy a investigar eso de las condiciones. Es que yo recuerdo que eran 25, pero pues obviamente estoy mal, pues no salió. Pero bueno, y eso sería. Ahora vamos al que sigue. Acá está. Ay, ¿por qué se metió? Ok. Ah, miren, ya sigue el de las estructuras de Lewis. Ok. Ok, en las estructuras de Lewis, siempre que les pidan hacer una estructura de Lewis, ahorita continuamos, ya se va a acabar la clase. Me acabo de dar cuenta, perdón.
Y sí, vamos por tacos. La voy a terminar y ahorita creo otra. Adiós. Bye bye. ¿Ya están todos, verdad? Bueno, el problema 6, este es el último problema que yo les puse. Este problema yo se los puse, dije, para que rescaten puntos. Y honestamente no les fue muy bien. Quiero hacer una aclaración. Siempre que dibujen una estructura de Lewis, no es necesario que dibujen la geometría, pero lo que siempre deben de poner son las cargas formales. Y tienen que dibujar los pares de electrones. Cuando hacen estructuras, por ejemplo, en química orgánica para hacer reacciones, no sé, por ejemplo, eh, no sé, tienen carbono, carbono, H2, ay, puso H2 más, no sé, bueno, está muy trabada la tableta. Yo creo que es porque tiene poquita pila. Y ponen la flechita y esto lo ponen en ácido sulfúrico, bueno, ácido clorhídrico. Así, H2. Dije, no me jala. No. Ahí está, ya jaló. Aquí ponen un catalizador de paladio. No sé si hayan visto esa reacción. Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando ponen una reacción química, ustedes omiten enlaces, electrones, omiten muchas cosas. Y no está mal, está bien porque pues, no pueden hacer todo a detalle, sino les tomaría mucho tiempo. Pero cuando les pidan especialmente hacer estructuras de Lewis, si ocupan poner todos los pares de electrones, electrones solitarios, ocupan poner todos los enlaces, evidentemente. Por ejemplo, si ustedes tienen una molécula de ácido, un ácido, ¿cuál les gusta? Díganme ustedes. Pues un ácido inorgánico. Ácido clorhídrico. ¿Dijiste fosfórico? Bueno, voy a suponer que dijiste fosfórico. Eso entendí. El ácido fosfórico es H3PO4. Átomo central del fósforo y va a tener esto, va a ser algo así. Si ustedes dibujaran esto así, estaría mal, porque no están dibujando el enlace que hay entre el oxígeno y el hidrógeno, y tampoco están dibujando los electrones que tienen los oxígenos. Si el que les está revisando es buena gente, a lo mejor le va a poner una parte de los puntos, más no el total. Porque les digo esto porque muchos me lo dibujaron así. Por ejemplo, hubo quien tenía la molécula de N2 o 4 y me la dibujó así. O sea, está bien que sepan que la conexión entre los dos,
O sea que las dos partes era unir las dos moléculas de NO2, pero en sí esta molécula está mal. Hubo también quienes, por ejemplo, me dibujaron. Bueno, vamos haciéndolas y les digo qué errores cometieron. Igual les digo, fui buena gente y no les puse 0 puntos en los problemas, en las estructuras esas. Si las tenían bien, aunque no tuvieran la carga formal, les ponía, eran 3 puntos por estructura, les ponía 1 o 2 puntos, dependiendo que también estaban. Pero sí tiene que poner la carga formal siempre. Ahora vámonos a la primera, la de N2O. Ok, N2O. Otra aclaración que quiero hacer. La suma de las cargas formales tiene que ser igual a la carga de la molécula. Es decir, si es un ion, la carga formal resultante, o sea, al sumar todas, tiene que ser positiva. Si es un anión, tiene que ser negativa, y si es una molécula neutra, pues tiene que dar cero. Ahora, aquí había dos opciones para acomodar esto. Pero primero vamos a contar los electrones porque esa fue otra cosa que les falló. Muchas estructuras no daban el número de electrones que acomodaron con los que tienen estos átomos. Esta molécula, ¿cuántos electrones tendría? 2. ¿Por cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? 5, 5. 5. Más, ¿cuántos tiene el oxígeno? 6, 6 electrones. Entonces, los electrones totales, ¿cuántos serían? 16. 16 electrones. ¿Eso qué significa? Que solamente podemos acomodar 16 electrones. No puede haber menos, no puede haber más. Tienen que ser justo 16 electrones. Si se dan cuenta, hay dos formas como podemos acomodar esto. El oxígeno en el centro y un nitrógeno en el centro. Ahora, ponemos un enlace hacia cada lado y llenamos con electrones. Para cumplir la regla del octeto de esto. Voltamos a ver. Y mientras yo los pongo, vayan contándolos. ¿Cuántos electrones tendría el de arriba? Así nomás como lo estoy dibujando. Según yo, 20. Ok, 20. Ahora, tenemos 4 electrones más de los que podemos acomodar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner enlaces dobles. Los únicos enlaces que puedo hacer es nitrógeno-oxígeno y son equivalentes hacia ambos lados, por tanto quito uno y pongo un enlace doble. Ahora, ¿cuántos electrones tendríamos? 18. 18. Ahora ya tenemos 18 electrones. Bueno, lo voy a hacer aquí aparte. Borro esto y esto. Aquí ponemos los electrones. Y ahora tengo 18 electrones. Pero todavía nos falta, tenemos 2 electrones de más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Poner otro enlace doble o hacer un enlace triple? Vamos a las dos opciones. Pido esto y copio esto. Me voy a ir muy despacito porque la verdad sí les fue muy mal en esto. Aquí pongo un enlace doble. Y acá pongo un enlace triple. Ahí está.
Todos cumplen la regla del octeto en este caso, ¿estamos de acuerdo? Las dos. ¿Estamos de acuerdo que todos los átomos cumplen la regla del octeto? Sí, Pero vámonos a la carga formal. El nitrógeno comúnmente tiene ¿cuántos electrones de valencia? 5. 5, pero en este caso en el nitrógeno de la izquierda ¿cuántos tiene? Acuérdense que el enlace lo parten a la mitad. ¿Cuántos? 7. Entonces, ¿qué carga tendría? ¿Cuál sería su carga formal? 2 negativo. Sería 3, porque comúnmente tiene 5. Ah, no, sí, 2 negativo, perdón. 2, 4, 6, 7, sí. Vámonos al nitrógeno de acá. Ay, perdón, eso no le quité el par de electrones. Esto sí está bien. El nitrógeno de acá, ¿cuántos tendría? Tiene 5 ahorita y comúnmente ¿cuántos tiene? 5. No tendría carga formal. Vámonos al oxígeno. Comúnmente ¿cuántos tiene? 6. Y tiene 4. Entonces les hacen falta 2. Si se dan cuenta, aquí ya incumplimos una ley que yo les dije para saber si iba a ser estable la molécula o no. Acuérdense que yo les dije que las cargas negativas las tenían que tener los átomos menos electronegativos y las cargas positivas, perdón, al revés, las cargas negativas los más electronegativos y las cargas positivas los más electropositivos o menos electronegativos. Y el más electronegativo aquí es el oxígeno y tiene la carga positiva, entonces esta molécula va a ser muy inestable. O sea, así no se va a comportar. Vámonos a la de abajo. ¿Cuál es la carga formal? Si se dan cuenta, los dos nitrógenos son equivalentes. ¿Cuál sería la carga formal de cada uno? Si se dan cuenta, tiene 6 electrones rodeándolo y normalmente tiene 5. O sea que tiene más electrones de los que debería. Por lo tanto, tiene uno más. Eso tiene una carga de uno menos, uno menos. Y si se dan cuenta, este oxígeno también tiene 4 electrones, normalmente tiene 6, por lo tanto va a tener una carga de 2 más. Y si se dan cuenta otra vez, se incumple la ley de ahorita, que dice que bueno, no se las voy a decir, ya se las dije ahorita, pero si se dan cuenta es el mismo caso. Por lo tanto, esto tampoco va a existir. ¿Eso qué significa? Que la molécula de N2O no va a tener este acomodo de aquí, sino que va a tener el de aquí abajo. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa estamos viendo? Si se dan cuenta aquí, sí se cumple que la carga formal final, o sea, la suma de las cargas formales es igual a la carga de la molécula, que en este caso sería una molécula neutra, etc. Pero ya vimos que eso no va a ser estable. Entonces vámonos al caso de abajo. Pero antes, ¿tienen alguna duda de por qué no se puede? Por ahora no. Ok. Entonces, ¿cuántos electrones hay acomodados aquí abajo? 20 otra vez. Y ahora sí me voy a ir un poquito más rápido. Si nos damos cuenta, tenemos 4 electrones de más, entonces, ¿qué tenemos que poner? O 2 enlaces dobles o un enlace triple. ¿Ok? Entonces, si yo copio esto, vamos a poner las dos opciones. Ah, se quedó un electrón en el camino. Ujú. Ok, arriba voy a poner la opción, esta, en la que hay un enlace triple, y en la otra, en la que hay dos enlaces dobles. Y aquí un par de electrones.
y ambos van a tener, si los cuentan, 16 electrones. Siempre que quitan dos pares de electrones y hacen un enlace, se pierden dos electrones. Ok. Cuéntenos si quieren para que vean que son 16. Pero ahora vamos a calcular las cargas formales. Para el nitrógeno de acá de la izquierda, en el caso de arriba, ¿cuál sería? Normalmente tiene 5 electrones y ahorita ¿cuántos tiene? 5. 5, entonces no tiene carga formal. Para el nitrógeno del medio normalmente tiene 5 y ahorita tiene 4. Tiene una deficiencia de 1, entonces ¿cuál es la carga formal? Positiva, 1. Una positiva. Ahí apagué la pluma. Vámonos al oxígeno. ¿Cuántos tiene normalmente? 6, ¿Y cuántos tiene ahorita? 7. Entonces tiene una carga formal de De menos 1. una negativa. Y otra vez, si suman las cargas formales, les va a dar 0. Se cumple la carga. Vámonos al de abajo. El nitrógeno de la izquierda, ¿cuál sería su carga formal? Negativo. 1 negativo menos 1. Bueno, sería 1 negativo más correcto. Ahora, el nitrógeno del medio, ¿cuál sería su carga formal? 1 positivo. 1 positivo. ¿Y cuál sería la carga formal del oxígeno? 0. 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si se dan cuenta, en la de arriba la carga negativa la tiene el átomo más electronegativo y la carga positiva la tiene pues el átomo menos electronegativo. Y en la de abajo, tanto la negativa como la positiva la tiene el mismo elemento, pues. Y si se dan cuenta, ambos cumplen. Acuérdense que entre más cargas formales teníamos, la molécula era menos estable. Y siempre se va a parecer la estructura de Lewis a la que sea más estable. O sea, la estructura de Lewis se va a parecer. La estructura de Lewis más estable va a ser la que tenga la menor cantidad de cargas formales que se va a parecer más a la molécula real. Pero si se dan cuenta aquí, ambas serían estables. ¿Esto qué significa? Pues que la estructura real del N2O va a ser una mezcla de estas dos estructuras de Lewis. ¿Y cómo representamos eso? Resonancia. Con resonancia. Muy bien. Duplicar. La resonancia se representa con esa flecha, esa doble flecha, y entre corchetes. Y si ustedes se ponen más orgánicos, pueden dibujar el flujo de electrones. Ay, aquí se perdió un electrón. Acá arriba también. No, acá sí arriba. Arriba sí están. Pueden dibujar el flujo de electrones. Un par de electrones se viene para acá. Y un par de electrones se viene para acá. Y llegan a la estructura de acá. Y de la estructura de la derecha a la izquierda, un par de electrones se viene para acá. Y un par de electrones se viene para acá. Las flechas no las ocupan dibujar, nomás es para que vean cómo va la resonancia. Ahora, de las dos, si me ponía cualquiera de las dos, yo se las puse bien, mientras tuviera la carga formal y los pares de electrones. Pero lo más correcto sería dibujar que es eso, que hay resonancia ahí. Pero yo no les pedía la resonancia, entonces con que me dibujaran una de las dos se las puse bien. Igual, si ustedes se ponen más críticos, la más estable de las dos sería la de la izquierda. ¿Por qué? Porque que dos elementos que estén juntos, que estén adyacentes, tengan cargas formales
opuestas, pues sí va a ser medio extraño. Porque como ambos tienen la misma fuerza, pues es extraño que pues uno tenga la negativa y otro la positiva. Pero ambas son estables, pues. Por lo tanto va a ser una mezcla de ambas. Bien. Vámonos a la que sigue. Bueno, ¿tienen dudas con eso? No. Ok. Vámonos al DNO. ¿Otra vez qué hacemos primero? Completar el octeto. Pero siempre que dibujan una estructura Contar Lego, los es como electrones. contar los electrones. Cuenten los electrones. ¿Cuántos tiene el nitrógeno? 5, 5 electrones. ¿Y cuántos tiene el oxígeno? 6, 6 electrones. Entonces, en total, ¿cuántos electrones van a tener? 11. 11. Y resulta que siempre que ustedes tengan un número impar de electrones, significa que va a haber un electrón solitario. Siempre. Acuérdense de eso. Y esto pasa principalmente en los compuestos de nitrógeno. ¿Ok? Bueno, ya tenemos 11 electrones, tenemos 2 átomos, así que ninguno va a ser el central. Está el nitrógeno y el oxígeno. Les voy a dibujar un enlace primero y los llenamos. Y 2, 4. Ay, le faltaron 2 al nitrógeno. ¿Cuántos electrones tendría esa estructura? 14. 14. Ok, aquí tenemos 14 electrones. Por lo tanto, quito 2 pares de electrones y pongo un enlace. Es lo único que puedo hacer. Quito 2 pares y pongo un enlace. ¿Cuántos tengo ahora? Tengo 12 electrones. Si se dan cuenta, ya nomás ocupo perder uno de los dos. Pero aquí viene la duda, ¿a quién se lo quito? ¿Al oxígeno o al nitrógeno? Bueno, vamos a calcular la carga formal. Jaime, ¿Cuál sería el? Mande. me tengo que retirar, mi computadora se va a apagar. Ah, ok, no te preocupes. Bueno, igual Leosvani está grabando la clase, vela a continuación. Sí, está Pero bien. vamos a tomar la foto, espérate, para que salgas. Pues, prendan la, Ok. ok, prenden la cámara rápido antes de que se la apague. Alejandro, ¿puedes prenderla? ¿O no vas a poder? Bueno, supongo que no puede. Eh, una, dos, tres. Whisky. ¿Vamos a tomar otra? Esperen tantito. Una, dos, tres. Ahí está. Ya con esa. Ok. Entonces te puedes ir, Fernando, ver la clase y cualquier duda, pues me preguntas. Está bien, está bien. Entonces, ahí está. Bueno, ahora sí, le estaba preguntando, para saber a quién le vamos a quitar el electrón, pues tenemos que calcular la carga formal de cada uno. ¿Cuál sería la carga formal del nitrógeno?
1 negativo. Bien. Sería 1 negativo. ¿Y el oxígeno? 0. 0. Ok. Se me cayó un pedazo de la pluma. Te das cuenta que la pluma arriba tiene como una partecita pegada donde se pone el cargador. Y se me cayó. Pero bien. Ok, entonces vamos a hacer los dos casos. Esto no lo tienen que hacer así como lo estoy haciendo yo cuando hagan la estructura de Lewis. Yo se lo estoy haciendo para explicarles. Pero bueno, quitoles. Aquí vamos a quitar el electrón. Y acá lo vamos a quitar acá. Y habría 11 electrones. Entonces, ustedes, esto no es necesario que lo pongan. Es necesario que lo piensen nomás. Ok, ya quité un electrón de cada lado. ¿Cuál sería la carga formal en el nitrógeno de arriba? Cero. ¿Y del oxígeno de arriba? Vámonos abajo. ¿Cuál sería la carga formal del nitrógeno a la izquierda? Bueno, del único nitrógeno que hay. Sería negativa. ¿Y la del oxígeno? Sería 1 positivo. Entonces llegamos a lo mismo que teníamos hace rato. La carga positiva lo tiene el elemento más electronegativo. Eso no es factible. Y la carga negativa lo va a tener el elemento menos electronegativo. No, no es que no pueda pasar, sino que es más inestable eso. Entonces no va a ser así. Va a ser como la de arriba. Y esta era la respuesta correcta. Aquí hubo quienes me dibujaron como respuesta esta de aquí. Esta que tengo que encerré aquí. Pero eso está mal, porque ese no sería la molécula de NO, sería la estructura de Lewis del ion NO-. Ahí sí, esa sí sería la estructura de Lewis del ion NO-. Hubo también quienes me dibujaron la estructura así. Ay, déjenme borrar esto nomás. Hubo quienes me dibujaron la estructura así. A mí esa estructura no me dice nada, porque no me está diciendo si hay carga formal, si hay electrones libres, si hay electrones solitarios, no me está diciendo nada. Sería más aceptable si ustedes me pusieran. Bueno, no, es que no hay forma, o sea, si ustedes me pusieran un electrón aquí nomás, yo podría defender diciendo sabía que había un electrón solitario, pero lo correcto es poner todos los electrones, porque así nomás está mal. Y menos si ponen nomás esto. Esto está mal, porque no me está dando información pues acerca de la molécula. Entonces esa es la respuesta de la 2. Vámonos a la tercera. ¿Cuál es la tercera? NO2. Ahora esta sí, la neta, la habíamos hecho en clase. Las usé para explicarles. NO2. Ok, y si se dan cuenta, esta molécula, el nitrógeno no tiene los 8 electrones. Si se dan cuenta, ¿cuántos tiene? Tiene 7. Pero acuérdense que yo les dije que la regla del octeto nos decía que un elemento del periodo 1 y 2 nomás podía tener 8 electrones, porque no tiene orbitales d, entonces no puede tener más de sus 8 electrones. Y lo más estable es que los tenga, pero eso no quita que pueda haber menos. Acuérdense que les mencioné eso. Entonces aquí no está incumpliendo ninguna ley. Muy diferente si tuviera más de 8. Ahí sí no podría existir. Entonces vámonos al NO2. ¿Qué hacemos primero? Contar los electrones. Contamos De los varios. electrones. Vámonos más rápido. ¿Cuántos tiene el nitrógeno? 5. ¿Y el oxígeno? 6. Pero hay 2, entonces 2 por 6 es 12.
más los más 5 del 5, nitrógeno, 17. 17 electrones. ¿Quién es el átomo central? El nitrógeno. El nitrógeno. Entonces ponemos al nitrógeno y alrededor a los oxígenos. Ponemos un enlace y llenamos. Ok. ¿Cuántos electrones tendría esto? 20. 20 electrones. Pero yo tengo 17, entonces me tengo que quitar 3 electrones. Primero vamos a quitar un par. Son equivalentes hacia ambos lados, si se dan cuenta. Por lo tanto, quito pues, al que sea. Es indiferente. Ahora, ¿cuántos? Bueno, igual como ahorita para no tener para que les quede cómo hicimos el proceso. Ok. ¿Cuántos electrones tengo ahora? 18. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero llegamos a lo mismo que teníamos ahorita. Y si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero díganme, ¿quién sería más factible quitarle un electrón? ¿A un oxígeno o al nitrógeno? Nitrógeno. Al nitrógeno. Ahí está. Calculamos las cargas formales. ¿Cuál es la carga formal del oxígeno a la izquierda? Una negativa. ¿Del nitrógeno? 0. 0. ¿Y del Positiva. oxígeno? ¿Cómo? No, sí tendría carga. ¿Tendría carga positiva? Sí. ¿Y el oxígeno? 0. 0. Ok. La suma de las cargas es igual a 0 y esta es una molécula neutra, se cumple. La carga negativa la tiene el elemento más electronegativo y la carga positiva, el menos electronegativo, también se cumple. Ahora, si se dan cuenta, el enlace doble yo lo pude poner tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces esto tendría resonancia, ¿estamos de acuerdo? Pero con que ustedes me pusieran eso ya está bien. Pero si ustedes quieren hacerlo más correcto, sería oxígeno, doble enlace nitrógeno. No se borra eso. Oxígeno 2. ¿Sí me escuchan? Es que escuchaba mucho ruido y dejé de escuchar a todos de una. Lo más correcto sería escribir eso. Y me falta la carga del nitrógeno. Ahí. Lo más correcto sería eso. Pero si ustedes ponen lo de aquí arriba, con esta ya está bien. O sea, tiene el mismo valor ponerla con resonancia y sin resonancia. Porque yo no les pedía resonancia. Pero como les digo, la carga formal nunca se les olvide. Ok. Ahora. Vámonos a la que sigue. N2 o 4. ¿Cuántos electrones tiene esto? Pero si tú pones, vamos a dibujarlo. Hubo quien me lo puso también. Ok. Gracias por preguntarme, la verdad me ha ayudado mucho.
Ok, ¿cuántos electrones tendría esta molécula? ¿Cuántos electrones tendría? Ok, tiene 17 electrones. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos electrones tiene el nitrógeno? Tiene 9. Y el nitrógeno nomás puede tener un máximo de 8 electrones. No puede tener más, no tiene dónde meterlos. Entonces no puede existir. Ojo, esto está bien que lo veas así. ¿Por qué? Porque si tú tienes este ion, si tú tienes el NO, esa es la molécula del NO. Voy a buscar las cargas. Menos más. Pero si tú tienes el ion de NO más, N2O más, NO2 más, ese sí podrías tener los dobles enlaces. ¿Por qué? Porque ahora si calculas la carga formal de los oxígenos te vas a dar cuenta que es 0, pero la del nitrógeno tiene, si los partes a la mitad tiene 4, normalmente tiene 5, entonces tiene una carga positiva. Y la suma de las cargas formales tiene que ser igual a la carga de la especie. En este caso, una positiva. Ahí sí serían los dos dobles enlaces. Ahí sí, en la otra, sí puedes poner como la medio enlace, pero es más común verlo así como lo tengo yo, con la resonancia. Pero bueno. Igual, si tuvieras el ion NO2 menos, tú lo que pasaría es que tendrías esto. Oxígeno, nitrógeno. En el que seguirías teniendo la carga negativa en el oxígeno, pero el nitrógeno ya no tendría carga. ¿Sí se dan cuenta? Ok. Bueno, vamos al que sigue. Si se dan cuenta, el N2O4 tiene el doble de moléculas de las mismas especies que el NO2. Eso significa que es un dímero. ¿Y cómo pueden saber que es un dímero? Pues tienen aquí un electrón solito, que ese electrón pues está buscando con quién aparearse, quiere tener una pareja, entonces se juntan dos NO2, por eso se juntan con ese electroncito, pues. O sea, pasa eso, lo que les decía ahorita. Lo voy a dibujar así simplificado, tienen esto y tienen esto. Estos dos electrones se aparean y forman un dímero. Pero tenemos que dibujar la molécula. Entonces dibujamos la molécula desarrollada, sería nitrógeno. O sea, voy a volver a dibujar la molécula que teníamos aquí arriba. Nitrógeno con un oxígeno y un enlace solito. Y el otro oxígeno con un doble enlace. Y vámonos al otro. Teníamos un electrón aquí, lo voy a dibujar así. Pero ahora uno de los dos electrones solitarios formando un enlace. ¿Y cuál seguiría siendo la carga formal para los nitrógenos? Uno positivo. Uno positivo. Sigue siendo la misma. ¿Sí se dan cuenta? Y 2 menos 2, 0. Esta es una molécula, sigue siendo una molécula neutra. Ahora, si ustedes cuentan los electrones, lo pueden hacer, se van a dar cuenta que los electrones que va a tener esta estructura va a ser igual que los electrones que van a salir de aquí. Si hacen lo que hacíamos anteriormente, pues. Ahora vámonos a la que sigue. Bueno, hubo quienes también me dibujaron esto, pero no me dibujaron las cargas formales. Entonces eso les quité puntos, pero no los dejé en cero, pues.
¿Qué otra cosa hicieron? Déjenme acordarme. Aquí también me dibujaron, no me dibujaron el electrón solitario. eh, y creo que esos fueron sus mayores errores. No dibujar los electrones, sino poner cargas formales. Bueno, vamos a la que sigue. Es la de N2 o 3. Si se dan cuenta, N2 o 3. Es como tener aquí entre paréntesis un NO2 más un NO. ¿Sí se dan cuenta? Y bajo la misma lógica que aplicábamos hace rato del electrón libre, la estructura del NO ya la habíamos hecho anteriormente y habíamos visto que tiene un electrón libre. ¿Sí se dan cuenta? Sí, ¿Eso qué significa? Que por ahí lo podemos pegar. Si pues venimos para acá, si yo dibujo el nitrógeno otra vez, le dibujo su doble enlace, le dibujo sus. Y yo por acá dibujo el nitrógeno con su electrón, su doble enlace. Ay, perdón. Iba a dibujar electrones de más. Ahí está. Ya tengo o sea, las dos partes. Nomás las pego por el electrón, por los electrones libres, y ya queda la estructura. ¿Sí se dan cuenta? Y ya sería sí. todo. ¿Tienen alguna duda? Todo bien. ¿Seguros? Sí. Les voy a creer. O sea que si yo, por ejemplo, les pusiera a dibujar la estructura de N2 o 2, ¿cómo me la dibujarían? Es más, pues, me la mandan por WhatsApp. Mándenla, o sea, háganla y ahorita mándenla por el grupo de WhatsApp. O sea, con lo que hemos hecho, con la misma lógica, ¿cómo la dibujarían? De hecho, creo que no existe, pero si existiera, ¿cómo sería? Bueno, les doy su tiempo y yo voy a andar. Oigan, tengo 2% de pila en el iPad, entonces ya terminamos el problema. Nomás les quiero mostrar algo ya para terminar la clase. Y sigan haciéndolo los que no han terminado esta estructura.
Sí, creo que. No, no, espera, espera. Ya lo mandaron los 5, ¿verdad? Veo 2, 3, 4. Creo que falta uno. 2, 4. Mientras voy a buscar un archivo que les quiero compartir. Bueno, no les, se los quiero mostrar nomás. Beto, se lo había mandado a Beto. Ok. Me dicen cuando manden los que faltan. Es que ando buscando un archivo. Y quiero ver si lo tengo descargado. ¿Dónde quedó? De casualidad, ¿ustedes no tienen el temario? Que se los hayan compartido. Sí, el temario de la Olimpiada, pues. Mándalo por el grupo donde estamos todos. O sea, por el que yo les hablo a ustedes, no por el de Levi. Es que, según yo se lo había mandado a Beto, pero no lo encuentro. Sí, ese mero. Muchas gracias. Sí, de hecho hasta más. Pero es que para los primeros 3 exámenes tienen que seguir este temario. Pero para el examen internacional les pueden preguntar cualquier cosa. Pero eso sí, si les preguntan algo que no viene en ese temario, les tienen que dar información de cómo resolverlo. O sea, son problemas más que nada de comprensión, de que te hablan de un tema que no viene ahí, pero te explican de qué trata el tema, pues. Yo creo que, la verdad no sé, es que no sé nada yo de eso, pero supongo que si los van a traer para acá, va a ser también al laboratorio. No, sí, empiezan desde cosas muy básicas. O sea, les enseñan a pesar, a medir volúmenes, cosas muy sencillas. Sí, tranqui. Igual yo tengo unos videos de cómo utilizar algunos equipos de laboratorio. Se los puedo pasar. Bueno, a ver si los encuentro. Ok, aquí estamos. Bueno, hasta ahorita yo les había dado química general, un poquito de todo. Se dan cuenta, vimos disoluciones, vimos un poquito de ácidos y bases. De fisicoquímica vimos lo que eran los gases, la ley del gas ideal, definición de presiones parciales, ley de Dalton y ya, las más ya no. Se dan cuenta, vimos cosas, un poquito de todo. Pero me dijo Levi que con ustedes. ¿Por qué pongo esto? ¿Alguien habló? Me llegó una notificación. ¿Alguno de ustedes dijo algo? Es que me llegó. Creo que hay un comentario. ¿Cuántos bits para cerrar el directo de Twitch? Bueno, pues.
A partir de ahorita yo voy a ver los temas de química inorgánica. Si se dan cuenta, lo que es configuración electrónica ya lo vimos. Principio de exclusión de Pauli, regla de Hond. Si tienen alguna duda y no lo entienden, por favor díganmelo. Me ayudarían mucho. Es mejor regresarnos a algo que ya vimos a que vayan, o sea, que sigan que sigamos avanzando en temas y sigan con esas dudas. Grupos principales, tendencias generales, esto no lo hemos visto. Vamos a terminar, bueno, yo creo que me voy a regresar la siguiente clase a ver esto, tendencias generales, porque para ir en orden, pues, grupos principales y tendencias generales, vamos a ver la siguiente clase. De formulación y nomenclatura de UPAC ya vimos elementos naturales, pues son los elementos, sustancias simples, compuestos de los grupos principales, compuestos de metales de los metales de transición del bloque D, compuestos de coordinación, esto nos hace falta ver, compuestos de coordinación. Pero eso, la nomenclatura en compuestos de coordinación se toma aparte, pues. Bueno, de masa atómica relativa ya vimos isótopos, ya hicimos cálculos de números de masa y número atómico y abundancia relativas. Fueron las primeras clases. Nos hace falta lo que son los isótopos radioactivos y las reacciones nucleares. Estequiometría, ya vimos balance de ecuaciones, relaciones de masa y volumen, pues ya vimos cuando vimos gases. Fórmulas empíricas ya vimos, masa molar y constante de Avogadro. Este tema yo diría que ya lo vimos los temas como tal, solamente que nos hace falta pues hacer problemas, porque en estequiometría sí es mucho hacer problemas. Ahorita estamos viendo enlace químico, las estructuras de Lewis, regla del octeto, estructura molecular, nos quedamos en geometría de moléculas, nos falta, no, sí, bueno, no hicimos ejemplos no les puse ejercicios de geometría, nomás lo expliqué. Y nos faltan moléculas polares y no polares y enlace iónico. Y esto ya se llama química inorgánica descriptiva, o sea, de saber cómo reacciona cada elemento en base en su grupo. Hay un libro muy bueno que a mí me gusta mucho ese libro, de hecho ahorita yo lo estoy leyendo, en donde viene todas esas cosas. Esas cosas son muy de leer, de saber, o sea, yo qué sé, cuáles son las reacciones típicas del aluminio, cuáles las del oxígeno, y así pues. Igual lo mismo, pero del bloque P y del bloque D. Más que nada, lo, mi, mi intención es llegar hasta el punto 5. O sea, el punto 5 explicárselos bien. Y lo otro ya son más como datos, de que ustedes van a aprender sobre la práctica haciendo problemas. Eh, Oxidación y reducción. Predicción de las reacciones de oxidación con base en los valores de potencial. Esto lo ven con Levy, se lo ven en analítica. El punto 1, solubilización de los metales en medio ácido diluidos, también lo ven con Levy. Aniones comúnmente usados como oxidantes y reductores, propiedades reductoras. Bueno, esto se los puedo mencionar, pero todo esto lo van a ver en analítica. Disminución de la reactividad y el poder oxidante de los halógenos. Todo esto lo ven en analítica. Productos de la reducción del permanganato en función del pH. Eso también lo ven en analítica. A los procesos industriales, eso sí se los voy a mandar. Pero, o sea, en su momento, ahorita todavía no. O sea, los procesos industriales son cómo se obtiene, por ejemplo, el ácido sulfúrico y el amoníaco en la industria, el ácido nítrico, el carbonato de sodio, el cloro, hidróxido, hidróxido de sodio, ácido fosfórico y aluminio. Los ciclos naturales, estos los ven en ciencias naturales en la primaria, secundaria. Estructura y propiedades físicas de sólidos cristalinos. Esto sí lo vamos a ver. Eso está bien chilo. Pero en general, o sea, en general nosotros veríamos esto de aquí, el punto 12, el punto 5, que es lo que estamos viendo. El punto 4 ya lo vimos, vamos a hacer problemas. El punto 3 terminarlo. Compuestos de coordinación, el punto 2. Y el punto 1, nos faltan las tendencias generales. Lo demás les voy a mandar cosas para que lean.
Y pues vamos a ver problemas en los que apliquen todas esas cosas. ¿Alguna duda? Igual. No se asusten mucho, parece mucho, pero tienen tiempo para estudiarlo. ¿Me escuchan? Sí, Ok, ok. ¿Tienen alguna duda, miedo, preocupación por alguno de los temas? Bueno, si se dan cuenta, el temario de química inorgánica no es lo más complicado. Yo creo que lo más complicado del temario es la parte de físico-química. Viene cinética, equilibrio iónico, equilibrio químico. Sí, yo digo que lo más difícil de aquí es físico-química, porque físico-química lleva mucho cálculo y pues para su edad todavía no saben cálculo, pero igual les dan todo ya, todas las ecuaciones ya se las dan integradas y todo. Pero pues si lo supieran cálculo entendieran pues más de dónde vienen las ecuaciones y todo y sería más fácil. Igual si tienen alguna duda de otra área, a mí me la pueden preguntar. O sea, como tal yo les voy a dar química inorgánica porque es de lo que hace falta, profe, pero igual les puedo ayudar con lo que quieran. Igual aquí vienen unos puntos de las técnicas experimentales, pero como tal esto no se sigue. O sea, no crean, no les van a poner a hacer una destilación en una Olimpiada Nacional, no hay equipo para tanto. No se preocupen. A esto sí. Los que vayan bueno, ustedes no se tienen que preocupar ni uno por esto, pero los que vayan a repetir el siguiente año, esto por ley van a hacer esto. Pero pues, ahorita no se preocupen. Y creo que ya. Nomás quería mencionarles el temario para que vean lo que vamos a estar viendo. Igual conmigo, no sé cómo nos vayamos a acomodar con esto de que ya van a ir a Culiacán. Nos tenemos que poner de acuerdo. Quedan 2 minutos de clase. ¿Algo que quieran decir? Es que, o sea, a mí se me dificulta más en la tarde. Yo entre más temprano sean las clases, por mí es mejor. O sea, si por mí fuera yo les diera la clase a las 7 de la mañana, pero Levi ya me regañó. Me dijo que era muy temprano. Pero pues este horario está bien. Pues mientras no se le dificulta a ninguno, obviamente. Igual, no sé si por ejemplo alguno se va a quedar a dormir aquí en Culiacán el sábado, que no pueda regresar a su casa, porque ese era mi caso, por ejemplo. Yo no podía regresarme, me tenía que quedar un día más. Entonces sí podemos ver eso. Igual, ¿y ustedes? ¿Hay alguien que no haya entrado